Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. En esta ocasión conversamos con la licenciada Silvia Juárez. Ella es miembro del grupo de trabajo sobre personas desaparecidas, que ha sido integrada recientemente por, entre ellas, Ormusa, El Iduca y otras. Licenciada Juárez, bienvenida. Muy buen día para todos ustedes. Como audiencia de Miradas, es muy importante para el grupo de trabajo por la desaparición en El Salvador poder atender a este análisis de esta problemática que enfrentan las personas y especialmente las mujeres jóvenes en El Salvador. Licenciada Juárez, este colectivo está teniendo un problema de país grave. Explíquenos un poco cuáles son los alcances, los objetivos que persigue y hasta dónde están apuntalando todas las acciones. Bueno, el grupo de trabajo por la desaparición en El Salvador tiene como objetivo el abordar la situación de desaparición en El Salvador desde una perspectiva de derechos, considerando siempre que las personas que sufren este problema merecen un trato con dignidad, un derecho a la información y la búsqueda que debe de ser un mecanismo que debe ser utilizado desde el Estado salvadoreño y todos sus recursos, pero que también se aprueben normativas, políticas y decisiones públicas que permitan evitar el problema o contar con sistemas de alerta temprana que eviten que este problema siga ocurriendo. Es muy importante para el grupo de trabajo incidir alrededor del derecho a la verdad y el no cese de la búsqueda de las personas desaparecidas. Licenciada Juárez, en el año 2021, según el Observatorio de Ormusa, hubo 132 feminicidios y 707 mujeres reportadas como desaparecidas. Es decir, que por lo menos cada día 2 mujeres son desaparecidas. ¿Estamos aún ante una epidemia país? Consideramos que en la desaparición para el caso de las mujeres representa un riesgo, nosotras lo advertimos como riesgo feminicida, ¿verdad? Suelen ser la antesala a la desaparición, suele ser la antesala de un escenario letal para la vida de las mujeres y que implica, en este caso, dados los datos, que no podríamos como país tener un discurso triunfalista frente a la disminución de los homicidios y, contrario sentido, lo que aumentan son las desapariciones. Es decir, finalmente se ataca la vida, digamos, y el ejercicio pleno de derechos. Consideramos que al ser la desaparición la antesala de lo que puede ser un feminicidio o suele ser una alerta temprana para otras victimizaciones, por ejemplo, el tema de la trata, la violencia sexual, y también advertimos cómo hay una predisposición a la selección de cuerpos jóvenes para estas prácticas, que consideramos como un problema que debe abordarse desde un enfoque diferencial. Hablar de 2 mujeres diarias desaparecidas claramente raya con una práctica sistemática y violatoria de derechos humanos. Usted como parte también de Ormusa, ustedes tienen un observatorio sobre violencia de género y me llamó mucho la atención que en el año 2021 en San Pedro Mazaguat hubo 25 mujeres desaparecidas, es decir, un pueblo del departamento de La Paz, rural en su mayoría, que haya desaparecido tanta mujer. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué información ustedes han logrado rastrear que nos permita dimensionar la gravedad de este fenómeno en esta zona en particular, licenciada? Nosotras, digamos, podemos advertir a través de los datos que la necesidad de hacer intervenciones focalizadas. Hay territorios en El Salvador que tienen una alta incidencia de desaparición, sobre todo de mujeres jóvenes. Esto puede estar asociado al crimen organizado, a prácticas, digamos, que tienen que ver con esquemas de trata o rutas, digamos, de tráfico de personas que pueden estar vinculadas al problema. Es importante que si advertimos situaciones de una incidencia constante, recurrente o incluso ciertos esquemas de comportamiento en la desaparición de las mujeres puedan estar dando alertas de problemas más sistemáticos. Es decir, no es un municipio con un hecho aislado en el que vamos a poner todos los esfuerzos para la búsqueda, sino que estamos hablando de una recurrencia. Por lo tanto, el patrón advierte una sistematicidad en el problema. Por lo tanto, la intervención del Estado debe ser de ese mismo carácter, sistemática. Ello implica atravesar, por ejemplo, todos los subsistemas de protección local y lo nacional interviniendo en lo local.
Para nosotras a ver, por ejemplo, San Pedro Mazahuate es un municipio que cuenta con playa, que cuenta con montaña, o sea, que es un municipio bastante diverso en términos de recursos o de infraestructura, pero está muy cercano, digamos, a la cabecera departamental Zacatecoluca. Tiene, digamos, algún mapa de recursos del Estado que pueden intervenir. La pregunta es, ¿por qué estando no ser, digamos, un municipio que no es fronterizo, que no está tan alejado de la centralidad, puede ocurrir este problema sin que genere una alerta local? La LEIF, por ejemplo, cuenta con las alertas de género, es decir, cuando se detecta en un territorio una situación recurrente de violación a derechos humanos de las mujeres, esto debería generar o atraer toda la intervención nacional frente al problema. Como San Pedro Mazahuat, seguramente hay otros municipios que están también levantando índices de desaparición y que deberían ser una alerta temprana para prevenir desenlaces trágicos o mantener a las familias con esta zozobra y la incertidumbre y la permanente búsqueda. Estos indicadores que ustedes han registrado a través del observatorio no son extraños ni son, digamos, de ocultamiento para las autoridades. Es decir, ellos llevan sus propias estadísticas a nivel de fiscalía y policía, por tanto, no están ignorando este fenómeno, pero que está ocurriendo entonces la intervención inmediata y oportuna. Es decir, ¿por qué no vemos acciones concretas en neutralizar, en prevenir este fenómeno de violencia que está marcando a muchísimas familias? Bueno, creemos que empecemos advirtiendo de que el tratamiento normativo de la desaparición es bastante nuevo, digamos, apenas en 2018, 2019 se hicieron las últimas reformas alrededor de reconocer que la desaparición también podría ocurrir realizada por particulares, es decir, sin haber resuelto, o sea, la primera cosa es que el pasado no está vinculado al presente. Aún El Salvador sigue sin resolver las desapariciones del pasado, ¿verdad? Todavía tenemos muchas deudas, incluso casos que tienen que ver con acceso a la información pública de instituciones como la Fuerza Armada siguen sin otorgarse. Eso significa de que el Estado todavía está resistiendo reconocer que este es un problema de violaciones sistemáticas a derechos humanos. Bajo esa resistencia, las respuestas suelen ser segregadas, suelen ser aisladas, suelen ser limitadas y muchas veces han lastimado incluso la dignidad de las familias que buscan, estigmatizándoseles, usando calificativos como las desapariciones voluntarias o utilizando incluso mecanismos, digamos, culpabilizantes hacia las víctimas o demandando, por ejemplo, términos como el de las 72 horas, que aunque se ha dicho hasta la saciedad, incluso las mismas instituciones en el nivel nacional lo han reconocido, no es un término legal, no está regulado en ninguna normativa. En los territorios donde la gente acude, donde se tiene el acceso, siguen diciéndonos que debemos esperar. La espera ante la desaparición significa también esperar por consecuencias ulteriores de mayor gravedad. Por otro lado, para nosotras es muy cruel el advertir cómo las familias enfrentan la búsqueda de manera aislada, en soledad, con mucha precariedad y con muchos riesgos. O sea, las familias asumen el riesgo de ir a buscar por propia cuenta a sus familiares, a las personas que buscan, con la desidia del Estado. Eso es parte de la tolerancia, ¿verdad? El asumir que no se va a buscar o el asumir que no se van a disponer de recursos para esto, también forma parte de una complicidad institucional ante el problema de derechos humanos. ¿Qué pasa entonces con el plan control territorial, licenciada? ¿O un fenómeno como la desaparición trasciende un plan como ese y que demanda una mayor articulación interinstitucional? Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo, digamos, en la atención del fenómeno desde lo local, desde lo central? Bueno, consideramos que el abordaje del problema debe realizarse de manera integral e integradora. Es decir, no es un problema que primero reconocer que la desaparición, además de ser un delito, es un hecho social que causa un drama humano que debe intervenirse. O sea, la respuesta de carácter social que el Estado debe dar a las personas que buscan es necesaria y debe ser lo más integral posible. No solo se trata de un tema de persecución penal donde a las familias se les ven como recipientarios de información,
¿verdad? Yo de la familia solo necesito que me informe, que me diga, que me actualice con la información, que venga a decirme cuando vea algo, sino que las familias en sí mismas deben tener ese reconocimiento del carácter de víctimas y por lo tanto dar una respuesta asertiva. Un elemento para el grupo de trabajo importante es considerar los sistemas de registros y búsquedas y la integración, digamos, o la disposición de los recursos del Estado a favor de la búsqueda y de la integración de información. Hay dos indicadores vitales, por ejemplo, que deben cruzarse. El hallazgo de restos de personas humanas, ¿verdad? De personas que han sido encontrados en fosas clandestinas o que han sido incluso personas que no se han llegado a identificar y que están en medicina legal o bajo otros hallazgos de investigación. Debe de tener un cruce con todos estos avisos de personas desaparecidas. Eso es necesario. Pero hay otros subsistemas que deben también alimentar estos sistemas de información. Hablamos, por ejemplo, de bancos de ADN, hablamos de también información sobre personas detenidas, hablamos sobre información en hospitales, o sea, una serie de subsistemas de información que se deben integrar al servicio de mecanismos de búsqueda que generen alertas tempranas, que favorezcan articular información que pueda dar pistas sobre los problemas, pero también se requieren análisis profundos del problema. Eso significa que yo debo integrar la inteligencia de las instituciones públicas para articular o advertir esquemas o patrones de conducta que están alertando sobre esquemas de victimización. Es decir, un problema de derechos humanos que está teniendo un carácter tan masivo como lo es la desaparición, no puede manejarse de manera aislada y sin recursos y sin especialización para el problema. A propósito, desde el grupo de trabajo, ¿hay confiabilidad en las cifras oficiales, licenciado? ¿O hay un subregistro? Nosotras creemos que en general, ¿verdad? Los sistemas de información han carecido históricamente en El Salvador de una confianza y de una calidad de los datos al atender que hay hechos que están ocurriendo y que no están llegando a ser detectados por el sistema. En el caso de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, sabemos que hay un esfuerzo del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres, que ha tratado de consolidar una calidad de datos. Sin embargo, la encuesta nacional advierte que el 68% de las mujeres ha vivido la violencia, pero solo un 5% de esta puede ser detectada por el Estado. Es decir, que ¿qué está fallando en los sistemas de información? Y es la detección temprana del problema. ¿Por qué? Porque en los territorios las personas tienen miedo, también hay una debilitada confianza en las instituciones y también, ¿verdad? Los mecanismos de búsqueda son mecanismos autogestionados por las familias y las personas que buscan. Eso significa que esa información nunca va a llegar al sistema. Entonces, eso hace perder la confianza, digamos, de los datos y también nos hace perder la dimensión real del problema. En esa respuesta institucional, licenciada, ¿qué nivel de efectividad ha mostrado la Fiscalía como responsable de investigar los delitos y las denuncias, en este caso de desapariciones y de violencia contra la mujer? Nosotras tenemos datos, digamos, de muy baja estimación sobre los casos que llegan a ser solventados en este sentido. Frente a o sea, si uno mide la cantidad de noticias, de avisos que se tienen de desaparición versus los que en un mismo periodo pueden lograrse solventar, es bastante bajo. Y eso tiene que ver con muchos elementos, es decir, la Fiscalía, las instituciones cuentan con un protocolo de acción urgente para la búsqueda de las personas desaparecidas. Sin embargo, es claro que todavía este sistema carece de estar integrado, de ser expedito y de garantizar intervenciones psicosociales alrededor de las familias y de las víctimas que están que están enfrentando la situación de la desaparición. También consideramos que en el caso de las fiscalías, por ejemplo, hay unos términos muy limitados. Por ejemplo, las búsquedas suelen finalizarse 30 días después. O sea, hay periodos en los que ya no se va a buscar. Para una familia que ha perdido a alguien, si yo como madre busco a mi hija, esa búsqueda no va a cesar hasta encontrar la verdad. O sea, el principio o el estándar internacional te dice de que no se deja de buscar hasta que se llegue a la verdad.
Entonces, este es un principio básico que las instituciones deben asumir, pero claro, eso implica también una dedicación coherente o proporcional al problema con recursos, con especializaciones, con mecanismos también de participación ciudadana. Nunca van a enterarse de lo que necesitan las familias o las personas que buscan si no tienen mecanismos de participación con los que realmente escuchen las necesidades vitales de estas personas. Licenciada, el tema de la desaparición es un fenómeno de país, abarca hombres y mujeres. Sin embargo, me gustaría escuchar su análisis en el sentido que tiene el mismo impacto que se desaparezca a un hombre que a una mujer, sobre todo tomando en cuenta que muchos de los hogares salvadoreños son liderados únicamente por mujeres y mujeres jóvenes además. Hay poblaciones en El Salvador que tienen una desventaja social de base que se revierte a la hora de enfrentar un problema como este. Primero porque si vemos los grupos etarios sobre los cuales ocurre la desaparición, en el caso de las mujeres suele ser cuerpos más jóvenes. También advertimos que un análisis que suele perder incluso pistas claves ante una desaparición es esta perspectiva diferencial del género y los riesgos, las determinantes sociales que atañen. Por ejemplo, ante una desaparición, solemos pensar que está vinculado al crimen organizado, que puede haber un posible secuestro, que se nos vienen a la mente todas esas cosas. Y las autoridades suelen pensar bajo esta clave. En el caso de las mujeres, ocurre que el entorno más cercano, o sea, el entorno de confianza suele ser el entorno o podría ser el entorno de victimización. Recordemos el caso de la periodista Carla Turcios, ¿verdad? ¿Quién era el entorno? En el caso de Flor Valle, ¿verdad? En el caso de la doctora Gilla, o sea, eran mujeres que su entorno de confianza estaba vinculado a su situación de desaparición y de posterior feminicidio. Entonces, en una clave diferenciar, una perspectiva de género, una desaparición, cuando se analiza desde la perspectiva de género, tenemos que analizar que el entorno de confianza de las mujeres puede ser también un entorno de victimización. Gracias, licenciada, por sus aportes. Muchas gracias por este espacio y hacer análisis sobre estas situaciones que nos duelen tanto. Cómo no. Muchísimas gracias y a usted que nos ve. En Miradas continuamos con más.